Hola y bienvenidos a todos a un nuevo tutorial. Desde aquí, como siempre, os mando un cordial saludo a todos los suscriptores, también a los no suscriptores, a los cuales invito, como siempre, a que se unan al canal Time Game para recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar sus preguntas, comentarios, etcétera. Sin olvidarnos tampoco de saludar a nuestro patrocinador Mod Center, que desde aquí, como siempre, le mandamos un cordial saludo. Bueno, volviendo al tema de lo que es el tutorial, en esta ocasión os traigo un pequeño truco. Se podría decir que va siguiendo la línea que estamos haciendo últimamente de la customización, el modding, el tuneo, como lo queráis llamar. En esta ocasión os traigo pues un truquito que es para la PlayStation 3 Slim, en la cual pues vamos a activar un LED oculto que tiene en la barra frontal. La podéis ver aquí en el lateral, que es una luz que queda bastante bonita. Y lo bueno que tiene que es muy sencilla de activar, es decir, vamos solo a necesitar lo que es un soldador de estaño, un cutting, como lo llaméis, un pequeño trocito de cable y ya está. Y luego el tema de manipular la máquina, pues prácticamente no la vamos a manipular, porque lo único que tenemos que hacer es desmontar lo que es la barra frontal. Así que yo voy a empezar a desmontar lo que es la barra. Yo lo haré fuera de cámara y dentro de un momento nos vemos. Para aquellas personas que no tengáis muy claro cómo hacerlo, aquí arriba en la esquina superior derecha dejaré un tutorial donde enseño cómo desmontar por completo la consola, pero como digo, no hay que desmontarla por completo. Lo único que vamos a tener que hacer es quitar la carcasa superior y luego ya tendremos acceso a desmontar lo que es la barra. Simplemente quitaríamos el cable flex, lo desconectaríamos y nos quedaríamos solo con lo que es esta barra. Así que nada, dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues una vez ya de vuelta tendríamos que tener desmontado lo que es la barra de encendido, y aquí, como podéis ver en la imagen, tengo tres modelos de barras diferentes. Claro, esto tenerlo muy en cuenta porque es muy importante. La PlayStation 3 Slim, desde que salió al mercado, pues se ha ido renovando, y claro, aunque por fuera las vemos todas iguales, en el interior cambia la cosa. Así que vamos a ir viendo las diferencias de cada barra. Vamos a empezar por la primera, que sería esta de aquí. Este modelo se incorporaba o se montaba en las PlayStation 3 Slim de 120 GB y 250 GB. Y digo se montaba porque claramente ya no se fabrica. Luego tendríamos este otro. Este ya pasó, digamos, fue la transición, digamos, el que empezó ya a cambiar la consola, y este lo montaba el modelo de 160 GB, pero el antiguo, y luego el de 320 GB, también modelo antiguo. Y luego ya pues hubo un cambio radical muy grande, sobre todo en carcasas. Luego, si veis, la barra es completamente diferente, que la montaba el de 160 GB último modelo, se podría decir, y algún que otro modelo de 320 GB, pero muy poquitos. Las diferencias podéis ver que son bastante notables, sobre todo en el color. Aquí veréis el borde blanco y aquí también, y este no lo tiene. Pues atención, aquellos que tengáis esta barra, olvidaros de este tutorial porque no podéis hacer absolutamente nada. Si queréis también pues saber qué tipo de barra tenéis, aquí podéis ver la referencia. Este es el DSW001, este sería el HSW001 y aquí teníamos el KSW001, ¿vale? Entonces, como digo, quien tenga este modelo, olvidaros absolutamente del tutorial y lo quitamos del medio. Nos vamos a centrar en estos dos. Vamos a empezar por el primero. Este de aquí, como digo, modelo 120 GB y 250 GB. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tal y como tenemos la barra ahora mismo, pues aquí veremos un grupo de puntos de estaño, que sería un grupo de 6 puntos. Pues empezando desde la izquierda tendríamos que hacer un puente en estos dos puntos. Aquí claramente en la imagen del vídeo pues no se va a ver porque es tan microscópico que pues claro, la cámara no da más de sí. Pero bueno, luego os pondré aquí arriba una foto para que lo veáis más detenidamente. Entonces hacemos un pequeño puente y solo con esto ya automáticamente la luz se queda activada. La luz también hay que decir que se puede poner de dos tipos: modo standby, que es decir, que haría juego con la lucecita roja, que para mí es la mejor opción, porque ya que hacemos una modificación o una estética en nuestra consola, pues queremos que se vea, ¿verdad? Luego también podríamos hacerlo en modo de encendido, es decir, en vez de hacer la soldadura aquí, pues cogeríamos y puenteamos desde el otro lado, desde uno de los LED de iluminación, porque aquí esta zona se ilumina y esta también. Entonces aquí tenemos un LED y solo tendríamos que hacer un puente desde uno de los extremos aquí, y con eso ya pues cada vez que encendemos pues también se encendería la luz azul. De todas maneras, luego en el siguiente modelo lo vamos a ver mejor, que lo vamos a desmontar por completo. Así que, lo dicho, para el modelo de 120 GB y 250 GB
hacemos un pequeño puente y listo. Luego tenemos este otro que ya sería el modelo de, como digo yo, de la transición. Aquí podéis ver las diferencias. En primer lugar, aquí vemos letras y vemos varios componentes, aquí no vemos nada. Pues bien, lo vamos a desmontar y vemos el interior. Aquí lo tenemos. Como he dicho, HSW001. Bien, aquí podéis ver, porque aquí creo que ya se verá mejor, una especie de puente que he hecho con un cablecito, soldando este punto con uno de los puntos del LED. Cogemos y aquí veremos un grupo de 4 puntos que están en horizontal. Pues el de la izquierda lo soldamos y luego soldamos en uno de los extremos del LED, para ser exactos el de la derecha, y con esto ya automáticamente la luz se queda encendida. Vale, ahora comentando lo que os he dicho anteriormente, si queréis hacerlo en modo de encendido, en vez de soldarlo en este punto, lo tendríamos que llevar a este extremo. Aquí veremos 2 LED, pues lo soldaríamos justamente en la parte de arriba, por ejemplo en este. Entonces cuando encendemos, estos LEDs se encienden y automáticamente alimenta este otro. Vale, pues esto sería lo que tenemos que hacer. Si queréis, voy a hacerlo para que veáis cómo se tiene que hacer en la práctica. Desmontamos esta barra, por ejemplo. Esta la vamos a dejar de lado. Y ahora, como digo, lo ponemos en esta posición. Voy a coger un poquito de flux para que suelde mejor, más rápido, y lo vamos a poner, por ejemplo, en el LED, ¿vale? Vamos a hacer aquí un poquito, vamos a añadir un poquito de flux y aquí otro poquito. Y como digo, si queréis hacerlo en modo standby, pues aquí. Bien, ahora vamos a poner un poquito de estaño. Tener en cuenta en este lado, porque veremos lo que es el LED, los dos extremos, y luego justamente tenemos 2 puntos de estaño muy pegados. Pues en eso tener en cuenta que no tenemos que hacer la soldadura en los puntos de estaño, lo tenemos que hacer justamente en el borde del LED, ¿vale? Ahora, una vez hecho esto, vamos a unirlo con un poquito de cable. Bien, ahora medimos más o menos. Aplicamos un poquito de estaño también en la punta y soldamos. Y listo, ya lo tenemos. Bien, vamos a montar y ahora veremos los dos tipos o diferencias entre una barra y otra. Y vamos a probar. Bueno, pues ya tenemos aquí la PlayStation 3 Slim. Podemos ver aquí, tenemos ahora una barra normal y corriente, que la podemos ver pues solo con el punto rojo. Ahora vamos a cambiarla. Es tan sencillo como tirar hacia arriba, desconectamos. Vamos a poner una de las que hemos hecho anteriormente. Bien, pues aquí ya podemos ver la luz azul, cómo se ilumina. Y esta es la que tenemos en modo standby, es decir, con la luz roja se enciende. Y ahora vamos a pasar al otro modelo que hemos hecho, que sería en el modo de encendido. Bien, ya está conectada. Podemos ver que solo está la luz roja encendida, pero cuando encendemos se enciende la luz azul. Ahora pues si apagamos, ahora veremos cómo se apaga la consola y la luz se apaga también. Pues bien, esto yo creo que es todo. Ahora pues como os digo siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta nada. Y recordaros pues compartir estos trucos, tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todos. Así que desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto.
Hasta la vista, baby.